tardes a todos. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación. Agradecemos también la presencia del candidato a presidente del Frente de Todos y la candidata a gobernadora del Frente Elegí, Alberto Fernández y Anabel Fernández Sagasti, respectivamente. Esta vez hemos organizado las preguntas en una lista de acuerdo al interés periodístico de cada uno de los medios que se fue acercando. Cada uno de los periodistas se va a presentar y, si les parece, arrancamos con la primera pregunta. Gabriela García tiene el micrófono para pasarle a la primera colega que va a preguntar. Creo que tenemos un problema con los micrófonos, ¿no? ¿Quieren que intercambien lugares? Hola, hola, hola. ¿Hay que cambiar lugares? Izquierda, derecha. Hay preguntas para Anabel y hay preguntas para Alberto, así es que cuando se presenten, por favor, indican a quién le van a hacer la pregunta. Hola, buenas tardes. Fernanda Verdeslao para Sitio Andino. Alberto, en caso de ser presidente, la pregunta tiene que ver con la retención a las economías regionales. Si su intención es mantenerlas o tener alguna especial consideración con algunas producciones locales, sobre todo en Mendoza, que han sufrido la quiebra. Primero, contento de estar en Mendoza, agradecido a los mendocinos que nos acompañaron, tratando de convencer a los que no lo hicieron de que lo hagan el 27 de octubre. Y de verdad, gracias por la hospitalidad y por habernos acompañado como nos acompañaron. Feliz de acompañar a Anabel también, porque siento cariño, respeto, una gran admiración por su condición política. Miren, hoy a la mañana estuve en una pequeña empresa, mediana empresa, metalmecánica, que trabaja mucho acá en Mendoza en temas de, yo diría, de alta tecnología. Y la verdad es que me contaban que estaban haciendo un proyecto, participando en un proyecto en El Salvador, y me hablaba de las retenciones que tenían que sufrir por eso. A mí me parece incomprensible que en la Argentina en la que vivimos los que agregan valor tengan que pagar retenciones. Y me parece que eso es el resultado de un gobierno que ha generado un déficit fiscal increíble y que en determinado momento, por no saber cómo poder cubrir ese déficit, avanzó inexplicablemente sobre sectores de la economía sobre los que nunca debió haber avanzado. La industria es uno de esos lugares. Del mismo modo pienso que han avanzado inexplicablemente sobre economías regionales que realmente dan vida y movilizan la vida y la economía de muchas provincias. Estoy hablando de lo que pasa en el olivo en toda la zona de Cuyo, estoy hablando de lo que pasa acá en Mendoza también, estoy hablando de lo que pasa con las peras y las manzanas en el Valle de Río Negro. La verdad es que las economías regionales deben ser analizadas de otro modo y deben ser tratadas de otra manera. Y es algo que vengo planteando desde el primer día. Mi mayor obsesión es que la Argentina se vuelva un país federal. Y para que la Argentina sea un país federal tenemos que promover el desarrollo de las regiones y de las provincias del interior del país. Porque de otro modo el interior del país va a seguir pagándole al centro del país lo que ya no puede a costa del desarrollo de estas provincias y de estas regiones. Y yo estoy convencido que todas esas retenciones deben ser analizadas nuevamente, si es que queremos revivir las economías. Una economía que, como siempre digo, hace 4 años el presidente la pagó con la excusa de tratar de combatir la inflación y 4 años después sigue con la economía apagada y con una inflación que este año va a rondar el 55%. Así que yo creo que sí, definitivamente eso debe ser revisado. Hola, buenas tardes. Gabriela Sánchez, del diario Los Andes. Le voy a hacer una pregunta consensuada con Universidad. Después del resultado de las PASO, el gobernador Cornejo dijo que usted tenía el poder simbólico por los resultados, los 15 puntos de diferencia, y que tenía responsabilidad dentro de las medidas que tomara el gobierno y de lo que pasara en la situación económica del país, hasta octubre al menos. ¿Qué piensa de estas declaraciones? Y en el caso de ser gobierno en octubre, ¿qué lugar le va a dar a la UCR? Si piensa darle... ¿Qué lugar le voy a dar a la UCR en su gobierno? Si piensa buscar el consenso o tomarla como una oposición dura. Gracias. Yo no entiendo muy bien las palabras de Alfredo cuando habla de ese modo. Tal vez esté irritado por el resultado, no sé qué le ha pasado. Pero la verdad que el presidente de la República, hasta el día que entregue su mando, va a ser Mauricio Macri. Y la verdad es que el que decide es Mauricio Macri. Y la verdad que yo solo soy un candidato, ni siquiera un presidente electo. Entonces, querer atribuirle a un candidato a presidente responsabilidad en la conducción del Estado, me parece que habla muy mal de los que lo pretenden hacer.
porque lo único que están dejando al descubierto es la debilidad que parecen tener. Y lo que nosotros necesitamos es que el gobierno se fortalezca para que pueda terminar su mandato. Entonces, esas declaraciones que intentan enemistarme con parte de la sociedad, en verdad lo único que hacen es lastimar al gobierno del que es parte de Cornejo, que es el gobierno de Mauricio Macri. Pero yo espero que Alfredo, con quien siempre tuve un buen vínculo y una buena relación, recupere la cordura. Buenas tardes, Cecilia Bisotto para Diario El Sol. En caso de ser electo presidente, ¿piensa promover una nueva ley de coparticipación? Yo he dicho muchas veces que la Argentina tiene que revisar el funcionamiento de su sistema federal, porque no funciona. Lisa y llanamente no funciona. Y cuando yo digo que quiero que los 4 años que se inicien, si es que me toca ser presidente, sea un gobierno de un presidente y 24 gobernadores, entre las que espero que esté Anabel, la verdad lo que estoy diciendo es que quiero construir otra Argentina más federal y más integrada. Y el sistema de coparticipación federal no ha resuelto eso. No ha resuelto eso. Ahora, el problema que tiene esa ley de coparticipación es que es una ley asociativa que necesita de todos los socios para poder cambiarlas. Yo creo que maduramente tenemos que hablar de todo y tenemos que poner todas las cartas sobre la mesa para corregir lo que nos está pasando. Si hay que cambiar la ley de coparticipación, será consecuencia de una charla entre todos, de una decisión conjunta. Lo que sí creo que este sistema que tenemos hasta hoy ha promovido la postergación de gran parte del interior del país, del NOA y del NEA fundamentalmente. Y no podemos seguir así, no podemos seguir así. Y creo que entre todos tenemos, esto es lo que yo llamo, ¿cuál es el problema que tiene la Argentina? El mayor problema que tiene la Argentina es la postración del interior y la concentración de toda la riqueza en los grandes centros. Y eso ha hecho feliz a algún argentino, no ha hecho feliz a ningún argentino, sinceramente no ha hecho feliz a nadie. Entonces, si nosotros nos cambiamos la estructura de funcionamiento económico de la Argentina, vamos a repetir el problema infinidad de veces. Y la solución no es que el presidente tenga más capacidad de dar dádivas a las provincias. La solución es que haya un mecanismo donde a cada provincia le toque lo que corresponde. Eso es lo que hay que hacer. Buenas tardes, Anabel. Buenas tardes, Alberto. Vanina Vitale para Canal 9. Teniendo en cuenta el contexto actual, de crisis económica, el panorama, además, que observan diversos analistas, ¿usted, en caso de ser presidente, se ha puesto algún plazo o tiene previsto el tiempo que le llevará a recuperar la producción y la industria? Tiene mucho que ver el país que nos deje el gobierno. Si uno tiene en cuenta que el gobierno en la última semana vendió casi 7.000 millones de dólares de reserva para que el dólar cueste 50 y tantos pesos, no sabe lo que le va a quedar finalmente. Tiene mucho que ver lo que llegue, lo que sea el país el 10 de diciembre. Lo que tengo muy en claro es que tenemos que cambiar drásticamente el funcionamiento que hoy existe, ¿no? Esta lógica que yo hablo, que para mí es muy ilógica, pero esta lógica del gobierno de haber apagado la economía, de haber deprimido el consumo, de haber secado la plaza llevándose todo el dinero, pagando tasas siderales en las LELIQs, la verdad es que eso objetivamente no ha postergado mucho el desarrollo argentino. Y nosotros la verdad es que tenemos una deuda fundamentalmente con los que nos votaron, y en eso lo tengo muy en claro. Yo tengo una deuda y tengo que pagar la deuda y tengo que sacar de la postración a los jubilados que hoy en día no pueden pagar sus medicamentos. En un salario, en una jubilación mínima, los medicamentos se llevan el 30% de esa jubilación. Y eso es una enormidad. Y nosotros tenemos que devolverle el trabajo a los que lo han perdido y garantizarle el trabajo a los que lo tienen, que todos los días temen perderlo. Y tenemos que recuperar la ciencia y la tecnología y tenemos que darle fuerza y vigor a la investigación científica. Esas son mis primeras obligaciones. Tengo que mejorar el ingreso de los que viven de un sueldo y el ingreso de los que están jubilados. Esa es mi primera obligación. Eso sí no lo pierdo de vista y eso lo voy a hacer el primer día. No tengan ninguna duda que lo voy a hacer desde el primer día. Porque la Argentina necesita, por sobre todas las cosas, que los argentinos vivan dignamente y los que han quedado postergados salgan de esa postergación en el que este gobierno los metió. Gracias. Muy buenas tardes, Martín Orozco, del Intransigente. ¿Cómo les va? Es para Anabel. Yo siempre busco dónde están, pero veo que hacen cola ahí, así que sí, siempre acá miro para ahí. Todo. Está muy bien. Es para Anabel Fernández la pregunta.
En caso de ser gobernadora, ¿qué cosas cambiaría del gobierno de Cornejo y qué otras mantendría? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. La verdad que, como vengo diciendo, por supuesto que las cosas que considero buenas que ha hecho la actual gestión las voy a tener y como me considero que son buenas, las voy a profundizar. Sabemos que el superávit fiscal que ha logrado hasta ahora el gobernador Cornejo ha sido muy positivo en base a mucho esfuerzo de los mendocinos. Y eso creo que es una política sana que hay que mantener y hay que profundizar. También me parece que la obra pública de plazas, iluminaria en los centros urbanos es buena, pero entiendo que hay que profundizarla llevándola a los barrios y sobre todo a los municipios del interior de la provincia. Así que en grandes rasgos creo que eso es lo que mantendría. Lo que cambiaría básicamente es sobre todo poner la prioridad en los mendocinos y en las mendocinas, emprender la economía, como dice Alberto, por supuesto con su apoyo, en ampliar la matriz productiva y producir trabajo en la provincia de Mendoza, que creo que es lo que nos está faltando y es el gran déficit que nos deja la gestión de Macri y Cornejo en la provincia. Hola, buenas tardes. Para Alberto, Nimsi Francisca Angelia de Radio Mitre. Para usted, ¿cuál es un precio aceptable y competitivo para el dólar? ¿Sí? Y a raíz de ese valor del dólar, ¿cómo va a trabajar para los salarios de justamente los trabajadores argentinos que últimamente vienen perdiendo competitividad? Y por último, si usted llega a la presidencia, saber si por lo menos el primer año las paritarias van a tener un techo. Las paritarias es un problema de los empresarios y de los que trabajan y no tienen techo, tienen simplemente que acordar entre ellos responsablemente. Yo no estoy para eso. Si los empresarios y trabajadores se ponen de acuerdo, yo no tengo nada que hacer al respecto. El Estado no tiene nada que hacer al respecto. La realidad es que, déjeme contarle algo, cuando a mí me preguntaron por el dólar a 60 pesos, era un momento en que el dólar estaba en 68. Emanuel Álvarez Agis, que es alguien que trabaja cerca nuestro y que somos amigos y hablamos mucho, había dicho ese día que él creía que el dólar a 60 pesos estaba bien. Cuando me preguntaron dije, bueno, evidentemente Manuel debe haber tenido en cuenta que el dólar en 60 pesos está recuperando parte de la inflación que el dólar no había reconocido. La verdad que el dólar yo creo que hay que dejar que el Estado administre su precio, ¿no? Y tiene que ser un dólar competitivo. Cuestioné mucho el dólar retrasado, porque el dólar del retraso, ese dólar de 40 pesos, fue un dólar que frustró muchas exportaciones, entre otras cosas. Ahora, el valor del dólar no lo fijo yo. Yo ese día salí y dije eso también para parar la ira de los mercados que habían llevado el dólar ese día a 67 pesos. Me hubiera encantado que lo hubiera hecho el gobierno, pero el gobierno no lo hace. El gobierno vende divisas y no se anima a decirle al mercado lo que razonablemente debe ser un precio de la divisa. Pero bueno, ya pasó. El dólar tiene que valer lo que en la administración del precio de la divisa disponga el gobierno, y el gobierno tiene que hacerlo con cierta responsabilidad, porque tampoco se trata de que el gobierno liquide, como liquida, reservas, que a los argentinos nos cuesta mucho juntar y ahorrar. Y la verdad, cuando uno mira que en los últimos 6, 7 días el gobierno ha dejado salir 7.000 millones de dólares de reservas para que el dólar cueste lo que cueste, uno se intranquiliza mucho. Pero bueno, esas son las tareas del que preside el país, del que tiene el mandato popular para hacerlo y no de un candidato. El candidato cuenta lo que piensa que debería ser. Alberto, buenas tardes. Soy Jorge Fernández de Mendoza Post. Esta mañana leí unas declaraciones suyas en Buenos Aires y textualmente, por lo menos lo que se ha publicado, dice: he dicho que hay que parar la pelota, tenemos que hacer un enorme acuerdo donde participen empresarios, sindicatos y gobierno. Ya lo tengo hablado, dice la cita. ¿Puede ampliar? Sí, la cita debe haber dicho, ya lo tengo hablado con los sindicatos, con quienes los hablo permanentemente y ellos están contestes de esta idea.
Lo he hablado con muchos empresarios que también participan de la idea y si nos toca conducir el Estado estaremos de acuerdo con la idea. La idea es básicamente tratar de parar la vorágine en la que la economía argentina está metida, que es una vorágine producto del desconcierto, que nadie sabe hacia dónde se está yendo. Y se ve a un gobierno por momentos inactivo, por momentos quedado, por momentos confundido. Y bueno, se trata de parar la pelota para que podamos levantar cabeza y ver a dónde tenemos que ir. Ese es el acuerdo del que hablo. Es un acuerdo que supondrá que controlemos entre todos los precios, no que controle el Estado los precios, sino que nos pongamos de acuerdo sobre cómo deben evolucionar los precios en ese momento, sobre cómo deben evolucionar los salarios en ese momento y sobre qué rol va a tener que tomar el Estado frente a ese contexto. Es eso lo que básicamente planteo y básicamente planteé siempre. Fernández, buenas tardes. Aquí. Me cambiaron. Claro. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Daniel Gallardo, de Diario El Ciudadano y CNN Mendoza. Dos cuestiones. La primera, acompaña el reclamo fuerte que han hecho las provincias que van a sentir resentimiento de su coparticipación con las medidas del Gobierno Nacional. Hay dos provincias, que es Río Negro y Neuquén, que van a demandar ante la Corte Suprema el tema de petróleo por el congelamiento de combustible. Esa es una cuestión. La otra cuestión, si es presidente de la Nación, ¿qué prioridad va a poner a su gestión en la transparencia y anticorrupción, teniendo en cuenta los cuadernos que investiga la justicia con exfuncionarios y empresarios? Su respuesta, por favor. Empiezo por el final. Para mí la honestidad es un valor agregado en la gestión pública. No concibo la gestión pública si no es honesta y transparente. Por lo tanto, como lo dije hoy en Buenos Aires, mi gabinete va a tener un común denominador que es la honestidad. La moral pública, la honestidad privada, la honestidad pública y la honestidad intelectual. Eso va a ser una condición que va a tener el gabinete, con el presidente a la cabeza. La segunda pregunta, yo el día lunes cuando hablé con el presidente le dije que me parecía que lo que había hecho con ganancias, fundamentalmente, haberlo hecho sin consultar a los gobernadores era algo peligroso. Y de hecho hasta lo dije por Twitter, lo dije en las redes sociales, que era muy peligroso lo que se había hecho y lo que se había hecho con el IVA también. No porque no esté de acuerdo en que la canasta básica sea liberada del IVA, porque de hecho en nuestra plataforma lo planteamos. Pero el tema es cómo se hace, porque no es posible que yo deje de pagar IVA en la canasta básica, porque yo puedo pagarlo. Y muchos argentinos pueden pagar el IVA, pero muchos otros no. Con lo cual habría que ligar de pagar el IVA a aquellos que no pueden pagar el IVA en la canasta básica. Así como salió dictado, lo único que se ha logrado es que en Puerto Madero o el Recoleta, que son los barrios más caros de Buenos Aires, ¿cuál es el barrio más caro de Mendoza? Sí, hay varios privados. No, en cualquier barrio privado, dejen de pagar el impuesto al valor agregado en esos productos quienes viven en esos lugares, y eso no es razonable. Le planteé esto al presidente y también le planteé el problema fiscal que se iba a generar en las provincias, y efectivamente inmediatamente el CFI hizo un estudio, y ese estudio que dice que básicamente todas las provincias pierden aproximadamente una suma equivalente a una nómina salarial de un mes, más o menos. En total son cerca de 900 millones de dólares. Si uno le sube el IVA, eso sube alrededor de 1.500 millones de dólares que pierden las provincias. Y las provincias no están para perder eso, porque están en la Argentina con todos los problemas que la Argentina tiene. Yo le planteé al presidente y le planteé a la CUNSA cuando hablé el otro día que ese tema lo revisen. ¿Por qué era un problema? Era un problema para las provincias. Y era una medida netamente electoralista. Por eso cuando yo le digo al presidente que por favor se decida si va a ser candidato, si va a ser presidente, porque la Argentina no soporta medidas de esa naturaleza solo para tratar de ganar una elección que seguramente le cuesta remontar. Y eso es lo que me parece que el presidente debe cuidar. Simplemente eso, simplemente eso. Lo hablé con él, lo hablé con el ministro de Economía, lo dije públicamente.
Yo no es que estoy apoyando a los gobernadores, digo simplemente que los gobernadores tienen razón. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo Agustina vamos? Fedino para Radio Niwil. Hola, Agustina. ¿Cómo va? Muy bien, gracias. Este gobierno decidió mantener a Lino Barañao como ministro de Ciencia y Tecnología. En un eventual gobierno de Alberto Fernández, ¿mantendría algún ministro, algún funcionario de este gobierno? Le pregunto fundamentalmente porque se habló de Todesca al frente del INDEC. Bueno, incluso su hija forma parte o es su referente económica. Bueno, estoy seguro que a Lino Barañao no lo sostendría. De eso estoy seguro. Después me parece, yo recién les decía a ustedes que hoy a la mañana en Buenos Aires planteaba que el gabinete tiene que tener como un común denominador donde la honestidad fuera común a todos, ¿no? Un compromiso común de todos los que somos parte del gabinete. La honestidad en cuanto a moral pública, en cuanto a decencia, y la honestidad intelectual. Y a mí me parece que los que están en el gobierno no es que sean deshonestos intelectuales, tienen una perspectiva de país totalmente distinta a la mía, a lo que nosotros creemos que el país debe ser. Entonces es muy difícil decir vamos a sostener a alguien del gabinete, porque la verdad es que ellos creen en otro país. Es un país para 20 millones de argentinos, no para 40 millones de argentinos. Y entonces tenemos ahí una diferencia sustancial. No abro juicio sobre lo que piensan, digo simplemente que ahí tenemos un impedimento, claramente. El INDEC es un organismo que está funcionando mejor. Yo no tengo ni idea qué quiere hacer Todesca. Yo la verdad que Cecilia trabaja hace mucho tiempo cerca mío. A Jorge Todesca debe hacer décadas que no lo veo. No tengo idea qué quiere hacer Todesca. Sí tengo la vocación de que el INDEC sea cada día más independiente. Porque el INDEC es básicamente un termómetro de la Argentina. Y no hay que enojarse con el termómetro, hay que ocuparse de bajar la fiebre, que es otra cosa. Por acá, seguimos por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estamos? tardes. Bien. Roxana Badaloni para Diario Clarín. Habló mucho esta mañana. Sabrá Alberto Toda que... la semana trabajé para el Grupo Clarín. Di un reportaje el domingo, Telenoche, hoy a la mañana. Entonces vamos a Vengo a Mendoza y también están. Bien. Está muy bien, está muy bien. Hombre de Clarín. Así decían, así decían, así decían. Decían. Vamos a preguntar por Mendoza entonces. Sabe que la provincia es Brasil dependiente. Por lo tanto, las relaciones que usted tenga con el presidente aquí afectan mucho a la exportación, sobre todo a la producción de Mendoza. Usted dijo que bajó el nivel de agresividad, de confrontación, justamente porque lo pensó. Sin embargo, se menciona que podría ir a visitarlo a Lula da Silva si usted es presidente. ¿Plantea esa visita? ¿Pero si qué gana? tiene que ver Lula da Silva con Brasil? Usted lo visitó como candidato, Sí, ¿volvería pero a digo, visitarlo? ¿pero qué tiene que ver? Yo voy a seguir reclamando siempre la libertad de Lula. Puede creo que es ser una provocación. No, no es una provocación, es lo que creo, no es una provocación. No es una provocación, es lo que creo. Lo hice cuando no era nadie, lo hice cuando fui candidato y no voy a cambiar de opinión porque soy candidato. Lula está injustamente detenido, punto. Lo que digo también es que yo cometí el error de caer en la lógica de Bolsonaro y no voy a caer más en esa lógica. ¿De acuerdo? Porque efectivamente, más allá de Mendoza, Argentina y Brasil no pueden estar disociados. Somos dos países que estamos obligados a estar bien, a llevarnos bien, a convivir y a crecer juntos. ¿Cómo va a construir esa relación entonces? Y la construiré como muchas veces he construido relaciones en la disidencia. Lo que sí no tiene sentido seguir cayendo en esa lógica y provocando más distancia. Chicos, una pregunta por medio, por favor, ya estamos casi terminando. Anabel y Alberto, buenas tardes. Gustavo Torre de FM Ágora. Para Anabel, en el debate de la universidad días atrás, tiraste una frase que sonó muy fuerte. Quiero ser socia de los empresarios. ¿Podrías ampliarnos? Y una cortita para Alberto. ¿Podemos salir de la lógica del mercado regulando para que regule el Estado? Gracias. ¿Yo? Sí, la verdad que dije esa frase y parece que al candidato del oficialismo le asombró. Y la respuesta y la explicación es muy sencilla y simple. La verdad que tanto el sector privado como el Estado o el gobierno de un Estado, creo que tenemos un objetivo común, que es el de generar empleo. Y la realidad es que es el Estado el que tiene que dar las condiciones para que el sector privado pueda crecer y desarrollar puestos de trabajo.
Y si se desarrollan puestos de trabajo es porque al sector privado, a los productores, a los comerciantes, a las pymes, les va bien y desean invertir más en la provincia de Mendoza. Entonces, teniendo ese objetivo en común, es que la opción que nosotros estamos proponiendo es una sociedad en donde el Estado garantice las posibilidades de rentabilidad, de inversión y que produzcan empleo, que es lo que nosotros pensamos que hace falta en la provincia de Mendoza. Yo llegué a Mendoza y me encontré con ese debate y la verdad que me asombra. Claro, el Estado tiene que asociar a los que producen, claro que sí. Claro que sí, porque los que producen son los que dan trabajo y el Estado debe asociarse para dar trabajo. Es una cosa muy loca. Si decimos eso, resulta que somos ultracapitalistas y si no lo decimos, resulta que somos locos delirantes que queremos un Estado interventor. Yo entiendo que los han confundido los resultados, pero les pido por favor que vuelvan a recuperar la sensatez. ¿Cómo el Estado no va a asociarse a los que producen? Por no asociarse a los que producen, tenemos lo que tenemos. Pequeñas y medianas empresas que cierran todos los días. 43 empresas y comercios que cerraron cada día de Macri, porque hubo un Estado que no se asoció a los que producían. Obviamente que hay que asociarse a los que producen, obviamente. Lo dice Anabel y lo digo yo, obviamente. Y no sentimos vergüenza por decirlo, porque si nos asociamos a los que producen, lo que vamos a hacer es garantizarles condiciones para que los que produzcan inviertan y con esa inversión tengan trabajo la cantidad de argentinos que lo han perdido. Obviamente que hay que hacerlo, obviamente. Y en realidad, yo lo que creo que el rol del Estado es un rol de árbitro. El Estado lo que debe hacer es fijar condiciones, sostenerlas, no cambiarlas cada 10 días. Cuando estuve en Tucumán, la gente que produce etanol me contaba que en los años del macrismo 9 veces le cambiaron las reglas a la producción de etanol. Eso no es bueno que el Estado lo haga. Es fijar reglas y respetarlas. Y después hacer que se cumplan. Simplemente, simplemente. Hoy a la mañana decía yo que todos están muy preocupados por saber cómo pensamos. Y yo creo que en verdad nosotros en materia económica, algunos llaman heterodoxos, pero en verdad lo que somos pragmáticos. Hay momentos donde uno debe ser keynesiano y hay momentos donde uno debe ser muy liberal. Y así debe actuar. Buenas tardes, Andrea Pellicer de Diario 1. Le quería consultar acerca de si se puede conocer, en el caso de que asuma la presidencia, las 3 medidas económicas que va a tomar para afrontar la crisis y si alguna de ellas tiene que ver con las tarifas. No, las tarifas son una condición central para que la Argentina vuelva a crecer. Hay un solo sector de la economía que está dolarizado, que son el de los combustibles y el del servicio eléctrico y de gas. Y la verdad la Argentina no puede vivir dolarizada en parte cuando todos producimos en pesos, ganamos en pesos. Eso no puede ser. He dicho que el primer día que llegue vamos a desdolarizar las tarifas, porque las tarifas no pueden seguir siendo expresadas en dólares. Por lo tanto, eso seguramente sea una de las primeras medidas que tomemos. Alberto, buenas tardes. Acá. Gabriel Andar lo saluda para el Diario Ciudadano Online. ¿Dónde es acá? Acá. Ahí está. Acá. Era re fácil. Son 3 preguntas en una, rapidito, que no se enoje Morena. La primera, cuando arrancó la conferencia habló como una expresión de deseo de la posibilidad de que Anabel sea gobernadora. Quería preguntarle, como hombre de la política y dada el resultado de las últimas pasos, si ve esa chance cada vez más concreta. La segunda tiene que ver si se va a afeitar el bigote igual que su predecesor, si es presidente. Y la tercera, si Fabiola ya empezó el curso de ceremonial y protocolo para ser primera dama. No, a ver, la primera pregunta. La última pregunta es no. La primera pregunta es si Anabel, ¿por qué creo que Anabel puede ser gobernadora? Porque yo creo que sería lo mejor para Mendoza. Francamente lo creo. Porque además siento que con Anabel pensamos y soñamos el mismo país y si me toca ser presidente podemos trabajar muy codo a codo para que Mendoza esté mejor. Porque la he conocido y es una gran senadora y es una gran dirigente política. Con mucho criterio, con mucha sensatez, con mucha moderación y con mucha firmeza. Con todos esos atributos. Que son atributos que a mí me parecen centrales para quien gobierna. A veces piensan que es muy importante la experiencia de haber gobernado. Pero Anabel gobierna, porque siendo senadora gobierna. Es parte de uno de los poderes del Estado.
Y además, cuando nos sentamos a trabajar, discute a la par nuestra sobre qué hacer en economía y sobre qué hacer con cuestiones institucionales. A veces es mejor no tener la experiencia que algunos tienen, la experiencia que la política da de la necedad, del encierro, ¿no? Del haber jugado por un gobierno que después se arrepiente en el último momento de haberlo hecho. Bueno, esa experiencia Anabel no la tiene porque tiene conducta, tiene convicción, tiene firmeza. Yo creo que sería muy bueno que los mendocinos la acompañen a Anabel como nos acompañaron a nosotros, y por eso tengo expectativas, porque Mendoza entendió que había una alternativa de país, y porque estoy seguro que podemos hacer de Mendoza una gran provincia, mucho mejor de lo que es, tan linda y más linda de lo que es, que tiene un caudal productivo enorme que todavía no está suficientemente explotado, porque hay una política nacional a la que el gobierno de Mendoza ha adherido siempre, que ha frustrado el desarrollo del interior del país y de la economía en general. Bueno, con eso, con Anabel no va a pasar, y conmigo y Anabel menos. Así que yo confío en que Mendoza nos siga acompañando y nos acompañe con más fuerza de lo que nos acompañó antes. Últimas 2 preguntas. Alberto, Anabel, Julián Chávez de Canal 7, el gusto de saludarlos a los dos. Viene de hablar con la metalmecánica mendocina viene diciendo hace mucho tiempo que petróleo, minería y energía son el desarrollo de Mendoza. Quiero saber qué opinan de esto y dentro de la discusión que tenemos en la provincia con la ley 7722, con la posibilidad de contaminación, etcétera. Sí. Era para los dos, ¿no? Sí. Bueno, lo he dicho hasta el cansancio y lo vuelvo a repetir. La institucionalidad de la provincia de Mendoza es la ley 7722. Es la institucionalidad, es el acuerdo mínimo que hemos llegado los mendocinos y las mendocinas para cuidar nuestros recursos naturales, pero también para explotar nuestros recursos naturales. De hecho, hay proyectos que podríamos estar haciendo respetando la institucionalidad de la 7722, y lo que nosotros decimos es que falta decisión política y consenso, y construir consensos en las sociedades, en la sociedad que aún no están lo suficientemente plasmados en opiniones públicas, en organizaciones como son las asambleas del agua. Yo lo que quiero que quede claro es que la institucionalidad de Mendoza para mí es muy importante. También es muy importante que podamos crecer, que podamos generar empleo genuino, cuidando nuestra naturaleza, pero siempre con consenso en las sociedades en donde se van a desarrollar las actividades productivas que nosotros convengamos que son lo mejor para Mendoza. No a los decretos de un solo gobernador, no a las imposiciones a los pueblos que están en desacuerdo con cierto tipo de producción, sí al progreso, sí al cuidado de nuestra naturaleza, pero entiendo que con la institucionalidad, repito, que tenemos hoy, nosotros podemos progresar, lo que falta es la decisión política para hacerlo. Última pregunta. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Hola, Anabel. Soy Juan Carlos Albornoz de MDZ Radio, MDZ Online. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, la pregunta para Alberto es sobre una frase que ha hecho Rodolfo Suárez, que es el principal competidor de Anabel por la gobernación. Dijo, hoy, esto lo he dicho hoy, independientemente de quién gobierne la nación, es la gestión de un gobernador la que saca adelante una provincia. Quería una opinión suya sobre esta frase. Y además sobre un concepto que virtió, recordó cómo terminó la última gestión provincial, cuando era el PJ, que era la de Francisco Pérez, y Cristina Fernández era la presidenta, terminó mal, lo recordó también. Quería una reflexión sobre eso suyo también, que puede llegar a cambiar en un escenario diferente, usted siendo presidente y Anabel Pero siendo no entendí gobernador. exactamente lo que dijo el otro candidato. ¿Cómo es la frase? Repito, independientemente de quién gobierne la nación, es la gestión de un gobernador la que saca adelante una provincia. Claro. Bueno, pero con el respeto y el afecto que siento por Alfredo, Mendoza no se escapó a los resultados de la nación, ¿eh? O sea, Alfredo acompañó al gobierno de Macri permanentemente y Mendoza padece la economía de Macri como todo el país. Por lo tanto, no es verdad que los gobernadores solo pueden, ¿eh? Si quiso, no pudo. Tal vez no quiso y solo quiso acompañarlo a Macri. Pero la verdad no es esa. No lo conozco al candidato a gobernador de quien hablamos, pero siento por él el respeto que merece una persona que yo no conozco. Pero la verdad no me parece una buena idea.
Sinceramente lo digo, porque no es cierto eso. Eso además está probado que no es cierto, porque si en verdad con el gobernador alcanzara, ¿por qué Mendoza padece lo que padece? Como padecen muchas provincias. Mendoza padece lo que padece porque el gobierno de Mendoza acompañó las políticas de Macri, soportó las políticas de Macri en silencio y así ocurrió lo que ocurrió en Mendoza. Y eso hay que decirlo con todas las letras, más allá del afecto y el respeto que siento por Alfredo Cornejo.